Gracias, hermanos. Buenas noches. Bienvenidos a este viernes de devocional y de oración. Bienvenidos. Dios los bendiga a todos. Nos da mucho gusto verlos. Estamos en vivo en Facebook. Y el día de hoy les invitamos en el chat, si tienen alguna petición, hermanos, subirla al chat o cuando terminemos el devocional, realizarla para hacer las oraciones. Por favor, también en Facebook, si un hermano tiene alguna petición, alguna necesidad, también tenemos el chat en Facebook para que lo realicen. Muchas gracias. Les recordamos también que el día lunes, domingo, este próximo domingo, tenemos nuestro domingo de congregación. Los esperamos en punto de las 5 de la tarde y el lunes tenemos el estudio de varones. El día de hoy vamos a compartir el tema, un tema muy importante, un tema muy interesante. Realmente preguntarles si estamos orando por nuestras autoridades. Adelante, Quique. Muy buenas noches a todos, les damos una vez más la bienvenida y bueno, vamos a escuchar este mensaje que nos va a dar nuestra hermana Ivette Iturbe en esta noche y pongamos atentos nuestros oídos a lo que Dios nos va a hablar a través de su sierva. Gracias, Ivette, adelante por favor. Gracias hermanos. Vamos a iniciar con una oración, pedirle a Dios, al Espíritu, que nos guíe en esta noche para que su enseñanza, su mensaje llegue a todos nosotros y precisamente sea proveniente del Señor. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, mi Dios, Padre bendito, en esta noche, Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en esta noche juntos, Señor, estar contigo, alabándote, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que sea el Espíritu, Señor, quien lleve este mensaje, esta enseñanza a tu pueblo, Señor, una enseñanza tan importante, Señor. Que no hable la carne, que hable el Espíritu, Señor, gracias. Soy un instrumento, Padre, para ti, para poder llevar tu mensaje, Señor. Bendícenos, abre las puertas, Señor, que permitas que todas las personas que aún no se conectan, Señor, lleguen a escuchar tu mensaje, y aquellos que nos estén viendo y nos verán posteriormente, Señor, que sea de edificación para sus vidas, Padre, porque la palabra, Señor, que viene en la Biblia es la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad y es a través de estos medios. Damos gracias, Señor, que nos permitas llevarlos a todo tu pueblo, Señor. Damos gracias, bendecimos a todos y cada uno de los hermanos que están hoy con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, pues el tema que hoy Dios, el mensaje de Dios que quiere para nosotros, es un mensaje hermosísimo, creo muy importante, sobre todo por lo que hoy estamos viviendo, hermanos, en este tiempo. Y la primera reflexión, quiero iniciar con esto, preguntándote, ¿oras por tus autoridades? Realmente de manera introspectiva, hacerlo, preguntarnos si estamos orando verdaderamente por nuestras autoridades. O estamos en un tema de criticar, de juzgar, maldecir, ejercer nuestra opinión, obviamente con el tema de hay libertad de expresión, nuestro libre albedrío, y de esta manera nos dejamos llevar y nuestros comentarios hacia nuestras autoridades no edifican, son maldiciones, son cuestiones que incitan tal vez hasta la rebeldía. Vamos a dejar un momento esta reflexión para tomarla posteriormente y quiero que vayamos de inmediato a Romanos 13. Dani, por favor. Vamos a leer nuestra base, nuestro fundamento. Fíjense bien lo que Dios nos muestra a través de su palabra en Romanos 13:1. Hermanos, pongamos mucha atención porque realmente lo que está pasando hoy en día en nuestras vidas, en redes sociales, nuestras autoridades, realmente está siendo preocupante y el pueblo de Dios nos estamos dejando llevar y contaminar. Fíjense lo que nos dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Más adelante vamos a hacer una estructura y vamos a regresar a este pasaje, pero quiero dar esta introducción precisamente de lo que está en la palabra.
lo que está en la palabra y que tal vez en algún momento tú y yo no conocíamos o no conocías que efectivamente esto viene en la Biblia, este mandato, ¿no? Someternos, obviamente, a toda persona, a las autoridades superiores. Versículo 2. Vamos a ir más adelante estableciendo estos puntos. De modo que quien se opone a la autoridad, se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que le resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjense, hermanos, qué importante. Esto va a estar tremendo. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, que si haces lo malo, teme, porque no en vano llega la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y finalmente, hermanos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué versículos? Si tú no tenías conocimiento de ello, Dios lo sabe y por eso su palabra hoy en día. A mi vida ha sido realmente impactante, hermanos, porque en lo personal durante muchos años, y tengo, aquí hay amigos también, hermanos que están hoy acompañándonos, durante mucho tiempo también fui autoridad, fuimos autoridades. Y realmente durante algún tiempo desconocía esta palabra que es vital. Si yo te pregunto en este momento, ¿qué viene a tu mente para ti autoridad? Seguramente lo primero que viene a tu mente es una persona que trabaja en el gobierno, ¿no? Es un servidor público, tal vez un policía, un bombero, alguna de estas personas. ¿Qué más viene a nuestra mente? No solo eso. Lamentablemente viene a nuestra mente que esta persona puede ser prepotente, corrupta, abusadora, tirana, porque lamentablemente en el mundo secular lo que ha pasado es que las experiencias que hemos tenido nos ha llevado precisamente a entender este tema de esta manera, ¿no? Que la autoridad es alguien que se impone, que no sabe de los temas, que utiliza el nepotismo, que roba, etcétera, etcétera. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que la persona o que la autoridad es aquella persona que tiene potestad. ¿Qué es esto? Es un poder, una facultad o derecho de mandar a personas que están subordinadas, ¿no? A la luz de la palabra, vamos a ir a Apocalipsis 4:11, hermanos. Y aquí empezaremos a ver algo muy importante, hermanos, que es, tenemos que tener muy en cuenta. Para nosotros como cristianos, nuestra autoridad máxima es precisamente Dios. Dios es nuestra autoridad máxima. Apocalipsis 4:11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias, David. Dios es todopoderoso. Dios es nuestra máxima autoridad, creador del universo, es nuestro Padre y estableció precisamente este principio de autoridad. De esta manera, toda la autoridad pertenece a Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Y su principal objetivo, el principal objetivo de Dios, hermanos, fue que nosotros aceptáramos esa situación de que Dios es el creador y obedeciéramos su palabra. La palabra es la Biblia, hermanos. Eso es su objetivo, obedecerlo.
En la Biblia, Dios delegó, ¿sí?, esta autoridad en 4 esferas. Hay más esferas las que vamos a establecer el día de hoy, que es muy importante establecer, hermanos, son 4 esferas. La primera esfera es la autoridad de Dios a través de Jesucristo. Así es, hermano. Jesucristo es nuestra autoridad en la tierra, es autoridad. Y es el primer ejemplo. Vamos a ver ahorita, antes de que me pongas el versículo, Dani, voy a hacer voy a transmitir. Jesucristo nos da un ejemplo, una enseñanza, hermanos, de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, obedecer este mandamiento, que las autoridades, Dios es nuestra principal autoridad, Jesucristo es nuestra autoridad en la tierra, y Él nos da esta enseñanza, esta muestra, hermanos, de cómo tenemos que obedecer a estas autoridades y reconocer que nuestra autoridad es Dios, ¿de acuerdo? Que es nuestra principal autoridad. Voy a compartirles, hermanos, rápidamente. Denme un segundo. Aquí está. Vamos a... Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te dejas influir por nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, del 16 al 19, Dani. Esto que acabamos de ver es precisamente lo que Jesucristo le muestra al pueblo. Imagínense que en ese momento los herodianos, obviamente lo que hacen es incitarlo para ver realmente si obedece la autoridad. Imagínense qué hubiera pasado si Jesucristo le dice, no, pues es que es injusto, es que son muchos los impuestos, realmente hay que levantarnos, ¿no? Imagínense esta parte, porque era lo que querían realmente. Pero no. La enseñanza que nos da Jesucristo es el siguiente, Dani. Bueno, vamos a leerlo, Mateo 22, 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? O sea, estaban así como que, ¿qué opinas? Que ese es el problema a veces, hermanos, cuando nos dicen qué opinamos. Entonces te vas, discúlpenme la palabra, como hilo de media, no, pero son y sí, y esto y lo otro, y aquello. Aquí está el ejemplo, hermanos, de Jesucristo, dándonos esta enseñanza de lo que tenemos que hacer y obedecer a nuestras autoridades. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Se le están preguntando. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, nosotros tenemos que estar alertas, hermanos. ¿Qué nos están preguntando? ¿De qué manera? ¿Por qué nos están de pronto haciendo cuestionamientos? Y les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿No? Así debemos de contestar, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué quieres que yo, al igual que tú estás en redes sociales, a lo mejor ahí diciendo y despotricando, y quieres que yo haga lo mismo? No, hermanos, no. Tenemos que mostrar este espíritu. Jesucristo nos está dando la muestra y dice, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario, que era la moneda, obviamente, que era el pago por un día de trabajo. Adelante, Dani. Y entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Siguiente. Le dijeron, de César, que era César Augusto, obviamente.
y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Gracias, Dani. ¿Qué nos está mostrando, ¿no? en este momento Jesucristo, precisamente? Nos está mostrando el respeto, está reconociendo precisamente que la autoridad de su Padre, la autoridad del respeto a su Padre, y que toda autoridad es puesta por su Padre, por Dios. Entonces, esta enseñanza, hermanos, no podemos olvidarla, y principalmente que Dios delega, ¿sí? Y obviamente Jesucristo es un hombre que es bajo la autoridad de Dios. Obviamente Jesucristo dio poder a sus discípulos para quitar demonios. Jesucristo hace lo que Dios, obviamente, controló la naturaleza, el poder sobre la muerte. Jesucristo resucitó. Entonces, realmente, pero la enseñanza que hoy Dios quiere para nosotros, hermanos, es precisamente ese espíritu en el que nosotros reconozcamos primeramente la autoridad de Dios, y no solo eso, la autoridad, ¿sí? La designación de autoridades que Dios, su Padre, ha puesto. Dios pone autoridades, Dios quita autoridades. El segundo punto, hermanos, de cómo Dios delega esta autoridad es a la familia. A la familia. Primera de Corintios 11:3. Vamos rápidamente a... Y vean, hermanos, que aquí, pues también tú y yo somos autoridades. No necesariamente, hermanos, son aquellas personas que trabajan en el gobierno, que tienen un cargo público, ¿no? En 1 Corintios 11:3 nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjate bien, hermano. Aquí nuevamente, y hablamos de esta jerarquía, ¿no? De esta jerarquía que existe. Cristo es la autoridad de los varones. ¿De acuerdo? Qué importante, hermano, que consideres esta parte, porque eres autoridad. Mi esposo, tu esposo, o sea, nuestros varones son nuestras autoridades como mujeres, y nosotros a su vez de nuestros hijos. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Estamos enseñando también a nuestros hijos a orar por nosotros, hermanos? Importante, hermanos, que también entiendas la importancia de discipularnos, de discipularte, varón. Sumamente importante que te discipules, que te congregues, que ores, que oremos. Y esa es una parte fundamental que vamos a ver, hermanos. La tercera autoridad que tenemos es la iglesia, hermanos, nuestros pastores. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo que la autoridad, en un principio vimos, es que tenemos nosotros nuestro pensamiento que es únicamente los gobiernos, la gente que está, no, hermanos. Dios también, principalmente Dios es nuestra autoridad, Jesucristo es nuestra autoridad, y nos delega al varón, a la mujer, esta autoridad también. Pero también autoridad se refiere, hermanos, a la iglesia. En Hebreos 13:17, vamos a Hebreos 13:17. Y dice de la siguiente manera: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué pasa hoy en día, hermanos? Lamentablemente ya el pueblo hay este enfriamiento, se siente la gente con esta autoridad de juzgar. Somos seres humanos, no somos perfectos. ¿Y qué ha estado pasando en las iglesias? Juzgan a los pastores, no obedecen. Es un tema realmente delicado, y nosotros tenemos este mandato de sujetarnos, someternos a nuestros pastores. Aquí tenemos una enseñanza en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios delegó a Moisés, ¿sí? Esta parte, esta cuestión, esta autoridad, este liderazgo. Y no debemos confundir, hermanos, el liderazgo con autoridad. Este es un tema que veremos en otro momento. Dios nos pondrá esta situación.
y sobre todo basada en la palabra de Dios en la Biblia, esta parte del liderazgo, que es completamente otro tema. Y tenían que someterse a Moisés, pero también ¿qué pasaba? Que el pueblo era rebelde y existía, bueno, su primo, ¿qué pasa con Coré? Se rebelan, ¿no? Y no obedecen. Y no solamente es el punto, hermano, no es que no obedecen a la persona, no obedecía el pueblo de Dios a Moisés, sino aquí la situación es que no obedecían a Dios. Y en esa situación, hermano, puede ser que hoy estemos, que nosotros en esta parte tal vez del desconocimiento, lo que estamos haciendo al juzgar, al hablar, al criticar a nuestras autoridades, y ya vimos que no solamente son autoridades gubernamentales, ¿no? Estamos desobedeciendo un mandato de Dios. Y finalmente, ¿qué es el tema? Que ahondaremos un poquito más, hermanos, es la cuarta forma en que Dios en la palabra nos muestra esta autoridad y cómo la delega, y es a través de las autoridades gubernamentales, nuestros jefes de trabajo. Y precisamente regresaremos en este momento a Romanos 13, 1 y 2. El apóstol Pablo en estos versículos nos muestra: sométase toda persona a las autoridades superiores. La palabra someter es una palabra griega que se emplea y alude a la obediencia absoluta, ¿de acuerdo? Y esta debe ser de manera voluntaria. No olvidemos que también el término sujetar, que hablábamos que es unir, ¿sí? Pero aquí nos habla, fíjense, aquí, hermanos, que no solamente nos está hablando al pueblo de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, es decir, tanto al pueblo de Dios como a los que no son del pueblo de Dios. O sea, a todos, autoridades superiores. Y es decir, aquí no está hablando el apóstol Pablo, no está hablando de Dios. O sea, Dios es la autoridad. Si aquí está hablando de esas autoridades que Dios está poniendo, esas autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, todas las autoridades son puestas, hermanos, por Dios, y las que hay, fíjense lo importante de la palabra, o sea, se aplica en nuestro momento, se aplicó, y se aplicará, o sea, es de veras impactante. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, hermanos. ¿Qué está Dios diciéndonos en este momento? Nuestro gobierno, aquí sí vamos a entrar a hablar sobre nuestros gobernantes, el gobierno, los gobiernos. Dios lo estableció. A Dios nada se le fue de las manos, no hay aquí de que algo pasó y las circunstancias no. Absolutamente nada. O sea, Dios estableció. ¿Pero por qué? Lo que nosotros tenemos, hermanos, que pensar es ¿por qué nuestro gobierno hoy llegaron al gobierno y por qué estamos pasando lo que estamos pasando, hermanos? Y sigue pasando y seguirá pasando si no hacemos, dos puntos: obedecemos y oramos, hermanos. Si no hacemos este tema. En Tito 3, 1, 2, ¿sí? Pablo establece a Tito, le dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. O sea, recuérdales, diles que no se les olvide, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Por favor, que no se les olvide, hermanos, no se nos tiene que olvidar que tenemos que someternos a estas autoridades. Ahí no nos dice que si están haciendo las cosas bien, entonces lo hagas, y si están haciendo las cosas mal, entonces no lo hagas. Nos habla de someternos. Y aquí voy a citar, hermanos, a Napoleón Bonaparte, ¿sí? Con esta frase que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y aquí, hermanos, la palabra nos advierte este tema. Estamos pasando lo que pasó el pueblo de Dios en Egipto. Y tenemos muchos otros ejemplos. En Egipto durante muchos años el pueblo estuvo sometido, humillado en la esclavitud por Faraón. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Dios, hermanos? ¿Se levantó en guerrillas? ¿Criticaban? ¿Maldecían?
Y eso es lo que hoy, hermanos, tenemos que hacer. El pueblo de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Porque estaba pasando necesidad a un grado tremendo. Y si eso lo ponemos hoy en día, hermanos, realmente no estamos. Digo, damos gracias a Dios porque hoy estamos aquí. Ese es un punto muy importante, pero nuestra nación está sufriendo. Realmente hay desempleos. La situación de las empresas está cada vez más terrible, no hay tema de apoyo o rescate, se siguen solo beneficiando a ciertos grupos. Realmente es un tema complicado. Pero ¿qué es? Nosotros tenemos que pensar, ¿qué nos está tratando de decir el Señor? ¿Qué viene en su palabra, hermanos? ¿Por qué estamos en esta palabra? ¿Por qué no estamos clamando a Dios? No estamos orando. Y eso es lo que Dios quiere. Que clamemos, que su pueblo hoy aquí en Tierra Shalom y toda la gente que nos está viendo en Facebook, todo el pueblo de Dios, clamemos. Eso es lo que quiere Dios. No quiere que hagamos contienda, no quiere que estemos criticando. Hermanos, si tú eres de las personas que te dejas llevar y estás en redes sociales, porque lo he visto, yo en algún momento dije, Señor, gracias por mostrarme esto que está en tu palabra, porque entendí, porque empieza uno, voy a dar mi opinión profesional. No, hombre, acabas dándote la deschongada ahí con la gente, ¿no? Y no salen allá los que protegen a ciertos sectores, grupos, y no, hombre, ahí en el Instagram, en el chat, en el Twitter, y se sueltan unas cosas. Y lo peor de todo, hermanos, que hay hermanos que hasta ya al final de que están, pero Dios tiene el control. Dios te bendiga, hermano. No podemos hacer eso, hermano. Si tu comentario no va a edificar, si no va a ser para bendecir, hermanos, de verdad, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios. Y aquí entra precisamente algo muy importante, hermanos. Tenemos que obedecer su palabra, que es sujetarnos. No nos dice si te gusta o no te gusta, porque Él la puso, Él tiene un propósito. Dios tiene un propósito, hermano. ¿Por qué están estas autoridades hoy en día y por qué siguen pasando las cosas? Y lo que nosotros tenemos que hacer es orar, clamar a Dios, clamar a Dios. Y en Jeremías 33, Dani, gracias, nos dice, 33, 2, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, nos está dando su potestad, su autoridad. El siguiente, mi Dani. Y en el versículo 3, hermanos, es lo que hizo su pueblo y es lo que tenemos hoy que hacer. Porque Dios nos ve, Dios sabe cómo está su pueblo. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra clamor, hermanos, es nuestra solución. Es gritar, llamar, vociferar. Eso es lo que hoy tenemos que hacer. Dios es el único que puede parar esto que hoy estamos viviendo. No caigamos en esa contienda. Tenemos el ejemplo de Jesucristo. Tenemos que tener ese espíritu, hermanos, y orar por nuestras autoridades. Si tú de pronto dices, es que hermana, no siento, o sea, si está del cocol y cuando es, y lo peor es que lo que está haciendo Satanás a través de los medios, hermano, nos bombardean. No sé si les ha pasado que están viendo las noticias y acabas así, o sea, te angustia de ver tanta cosa. Y es provocación. Y luego, peor del caso, que a veces hasta la gente, ¿qué testimonio estás dando, hermano? Cuando te preguntan, oye, ¿qué opinas de tus autoridades? No, hombre, pero se suelta uno. Y ahorita me tendría que poner Daniel, pi, es un pi. O sea, no, hermanos. Lo que tiene que salir de nuestra boca es bendición. Dar ese testimonio que nosotros amamos, respetamos a nuestro Señor y obedecemos el mandamiento que nos ha dado de someternos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque Él las puso. Porque Él tiene una razón y un motivo. Y tenemos entonces que evitar, hermanos, caer en ese tipo de situaciones, ¿no? En las que estamos cayendo muchos en las redes sociales o en los comentarios. Nuestro jefe de trabajo igual. No, es que es un no sé qué, es un no sé cuánto, fue puesto, ni sabe. Y yo tanto que aquí tantos años, y porque es primo del no sé quién, y ya lo pusieron, y ahora resulta no sabe ni leer, y yo tengo que estarle haciendo el trabajo, y gano menos.
Hermanos, oremos, pongámoslos a Dios. Pongámoselos a Dios. Y si no, hermanos, también oremos en el sentido de, Señor, ayúdame, dame paz, dame tranquilidad, dame sabiduría, ayúdame así ya a no estar diciendo esas cosas, Señor, por favor. Porque a veces no controlamos, hermanos, es difícil realmente. Pero aquí, esta enseñanza, hermanos, es obedecer, conocer esto que está en la palabra de Dios, hermanos, y que es muy importante. Y que tenemos que obedecer y clamar, orar, bendecirlos, bendecir. Cuando veamos ahorita todo esto que están haciendo, muchos de ustedes me conocen, saben que trabajamos en tema de comercio exterior. Hoy cambiaron a todas las autoridades de las aduanas, todo un tema, es un esquema, y empiezas a ver, y realmente, tal vez en otro momento de mi vida he dicho, no, pero ¿cómo? Si ni siquiera saben, no son estudiosos, yo tengo maestría, ¿cómo ponen a esta? Señor, tú tienes el control. Tú pusiste a estas personas porque tú sabes lo que vas a hacer. Y yo, Señor, los bendigo. Me someto a su autoridad, Señor, respeto. Tú tienes el control. Y sobre todo, hermanos, ver que a pesar de las circunstancias, hermanos, de las circunstancias que hoy estamos viviendo, tú y yo, hoy estamos aquí. Hoy estamos dándole gracias a Dios, tenemos un techo, un alimento que llevarnos a la boca. Dios no nos deja, a pesar de las circunstancias que el mundo está viviendo. Dios no nos va a dejar del hueco de su mano, hermanos. Así que tenemos que orar, que clamar a Dios, y no solo por las circunstancias, hermanos, de salud, de trabajo, que obviamente son circunstancias también que nos hacen, pero también tenemos que orar por estas cuestiones, hermanos, por nuestras autoridades, que a veces se nos olvida. Y dejar de estar en contienda y dejar de estar incitando. Orar y dar ese testimonio, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, Padre bendito, te damos gracias, Padre, por esta palabra. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos, Padre, a todas nuestras autoridades, a todo nuestro gobierno, a nuestro presidente, Señor, a los senadores, diputados, magistrados, Señor, a todos y cada uno de los servidores públicos, Señor, a todas las autoridades, Padre. Ponemos en tus manos porque tú, Señor, tú tienes el control, porque tú, Padre, nos has enseñado hoy que tú pusiste a este gobierno, que tú tienes un motivo, Señor. Y hoy entendemos, Padre, que lo que quieres es que tu pueblo clame, que ore, Señor, que ore, que no estemos en contienda, que no estemos vociferando, Señor. Tenemos esa libertad, Padre, pero tiene que ser para edificar, Señor, bendecirlos, Padre, porque tú tienes el control. Y tú nos muestras, Padre, que a pesar de las circunstancias, de todo lo que estamos viviendo, Padre, tú no nos dejas, Señor. Tu pueblo, hoy estamos aquí. Gracias, Padre. Gracias por esta enseñanza. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, hermanos. Muchas gracias. Amén. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza y regresamos en un momento, hermanos. No se desconecten.